Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, espacio de información, de opinión, de reflexión de los temas importantes que tratamos de compartir con ustedes y que realmente le interesan a la comunidad. Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con cobertura en todo el territorio, en las 4 provincias, más bien dicho, en las 4 regiones de la patria, en las 24 provincias del país, a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que durante los últimos meses se lo escucha bastante en los conversatorios que tenemos nosotros, en los diálogos, en casita, en el trabajo, y si no lo ha escuchado, pues ahora le vamos a dar algunos elementos. Se trata del proyecto de ley orgánica de bienestar animal. ¿Usted ha escuchado de LOBA? Bueno, de LOBA es que vamos a hablar en la jornada del día de hoy. Nuestra primera invitada, la asambleísta Soledad Buendía. Ella es representante de la provincia de Pichincha por Alianza País en el presente periodo legislativo y en lo que tiene que ver con estos 2 primeros años, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. En octubre del 2014, varios colectivos sociales se acercaron hasta la Asamblea Nacional para entregar una iniciativa que fue acogida por 2 parlamentarias, la asambleísta Marcela Aguiñaga y la asambleísta Soledad Buendía. Tenemos para ustedes este reportaje que pone en contexto el tema que lo vamos a desenvolver de inmediato. Byron Pérez nos ha preparado este reporte. Es con la Constitución del 2008, donde por primera vez en la historia del Ecuador son reconocidos los derechos de la naturaleza. Allí se establece el derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. ¡No más maltrato! ¡No más indiferencia! Tras la presentación del proyecto de ley orgánica de bienestar animal, preparado por asambleístas y grupos de defensa de los derechos de los animales, se prevé contar con una legislación clara e integral sobre la problemática que hoy en día viven los animales, según Pedro Bermeo, vocero del colectivo LOBA. Diferentes organizaciones de la sociedad civil redactamos el proyecto de ley y lo venimos construyendo en foros de políticas públicas de protección animal, con expertos en diferente temática, con abogados, con veterinarios, con asambleístas, conjuntamente con asambleístas. Es donde Soledad Buendía, asambleísta, se abandera del proyecto y lo presenta conjuntamente con nosotros el 30 de octubre del año pasado. Añade que los efectos de la aprobación de esta ley beneficiarán tanto a los animales como a la sociedad, convirtiéndose en asunto de política pública, que abarcará varios tópicos, como derechos de la naturaleza, bienestar social, soberanía alimentaria y violencia. El momento en que evitamos el maltrato hacia los animales, también estamos evitando el maltrato hacia las personas. Ese es el primer fundamento de la ley. Luego está la salud pública, que también es algo muy importante. La salud pública, que los animales estén en las calles, que los animales estén siendo faenados de una manera inadecuada, también nos afecta a los seres humanos. Mientras tanto, quienes se dedican a la comercialización de mascotas en varias provincias afirman sentirse perjudicados, argumentando que el tratamiento y aprobación de este proyecto traería un perjuicio que afectaría de manera directa a su economía y bienestar familiar, considerando esta actividad como su única fuente de ingreso, según Roberto Núñez, representante de los comerciantes autónomos de mascotas. Ustedes vieron ese día que estuvimos en la marcha, había gente humilde que sobrevive de ese trabajo. Se han preocupado en las mascotas exclusivamente casi de raza. ¿Por qué no se preocupan también en las personas de la tercera edad que no se prepararon, que están trabajando en mascotas, que no tuvieron oportunidad de prepararse, pero sin embargo subsisten dígase, de un negocito que les sirve para mantenerse? Vendo hace 20 años mascotas, tengo hijos a quien mantener, tengo mis padres, mis padres que son ancianos de la tercera edad que viven de mí. De su lado, las organizaciones creadas para la protección y defensa de los animales buscan generar iniciativas que apoyen esta misión, concienciando sobre la necesidad de entender que los animales son seres vivos con capacidad de sufrir, que no son objetos y requieren ser protegidos. Al ser tantos, y al ser parte de la sociedad, ser parte de la comunidad, parte de nuestro entorno, necesitan ser protegidos y regulados
y todo lo que haga falta respecto de ello, ¿no? Bueno, ellos son rescatados de diferentes circunstancias. Unos están en situación de abandono en la calle, otros fueron igual abandonados, por ejemplo, en quebradas y encontrados siendo cachorritos, otros también rescatados en situaciones de maltrato de algunas casas en conjunto con autoridades. Entonces, los casos son en realidad bastante amplios y también bastante tristes. De momento, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional analiza si el proyecto de bienestar animal lo tramita como una ley independiente o, por el contrario, la incorpora como insumo para la construcción del proyecto de Código Ambiental. Soledad, qué gusto. Muy buenas Gracias, tardes. Nancy, buenas Bienvenida. tardes. Ahí la temática. Vamos a ver cómo podemos atender lo que se ha dicho en este reporte y las respuestas que puede dar la Asamblea Nacional. Bueno, una ley importante, una ley que busca llenar un vacío legal porque tenemos derechos consagrados en la Constitución y requerimos de normativas, una normativa regulatoria. Decirles al señor Núñez y a aquellos ciudadanos que se han pronunciado en este reportaje previo que no estamos prohibiendo en la normativa la venta de mascotas. Ahí hay una tergiversación, categóricamente no está prohibida, lo que estamos haciendo es regularla para que sea en espacios adecuados, de manera adecuada, respetando el bienestar de los ciudadanos y de los animales que están en venta. No se prohíbe la venta de mascotas, se la regula. Eso es importante que se señale, así que estamos respetando el trabajo, no van a perder su mecanismo de subsistencia, su trabajo, eso se mantendrá y lo que estamos haciendo es a través de las autoridades competentes, en este caso serían los gobiernos autónomos municipales, o metropolitanos, los que tendrán que establecer los mecanismos para esas regulaciones. El proyecto de ley contempla la creación de varias instancias en donde precisamente se norme, se dé el marco jurídico necesario para que el derecho de los animalitos también sea respetado. Ahí, por ejemplo, notamos que hay la necesidad de un Consejo Ciudadano de Bienestar Animal. Más que una instancia, es un mecanismo de participación ciudadana, donde estamos buscando, esta ley lo que busca es educarnos como sociedad, aquellos ciudadanos que queremos hacer algo. Hay muchos ciudadanos, muchos jóvenes en redes sociales, a través de Facebook, a través de las organizaciones barriales, que quieren hacer algo con las problemáticas que existen de perros callejeros, de gatos callejeros, del problema de salud pública que se genera, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos a quién acudir, no sabemos cómo estructurarnos y organizarlo. Más que institucionalidad, lo que se está planteando es que a través de la ley de participación podamos tener este tipo de veedurías llamado consejo. En este caso, donde los ciudadanos seamos parte activa de esta construcción distinta de una sociedad de respeto a todas y todos. De aquella iniciativa que se presentó en octubre del 2014, ¿cómo se la ha ido trabajando? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Y cuándo ya podría ser asignada a una comisión? Bueno, está asignada ya la Comisión de Biodiversidad, fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa como un insumo del Código Ambiental, fue presentada por las organizaciones sociales, una iniciativa legislativa, pero de construcción colectiva. Es la primera iniciativa que se construye de manera progresiva con los ciudadanos, con las diferentes organizaciones, y aquí estamos recolectando, recibiendo diferentes observaciones que pueden venir de diferentes sectores. El sector de los galleros nos ha invitado también, nos ha remitido observaciones, decirles aquí también que no se están prohibiendo los gallos, ha habido ya ni los toros, por ejemplo, hay una consulta popular y en base a eso nosotros lo que estamos haciendo es establecer un marco regulatorio amplio que permita que los gobiernos autónomos descentralizados y los ciudadanos, las diferentes autoridades del gobierno central, podamos articularnos en función de construir una sociedad distinta, de respeto a los animales, de respeto a los seres humanos, de respeto y esa convivencia pacífica que requerimos. ¿Será una ley parte del Código Ambiental, entonces? Está planteada así desde el Consejo de Administración Legislativa. En lo personal, mi criterio personal es que se trate como una ley independiente. Eso dependerá ya del criterio que tengan los miembros de la comisión. Obviamente nosotros como asambleístas tenemos que respetar el criterio emitido por el Consejo de Administración Legislativa, pero siempre puede existir la posibilidad de revisar los temas, de analizarlos nuevamente, mucho más en el contexto que se encuentran cuando existen pronunciamientos técnicos de diferentes sectores. Hay el llamamiento cordial a poderlo revisar, a poderlo analizar. Lo importante es que existe una normativa, que esté dentro del código. Qué bien, que sea un capítulo, un libro dentro del código. Si es una ley independiente, todavía mucho mejor. Demos una respuesta adecuada desde la Asamblea Nacional a esta ciudadanía que lo requiere con una problemática latente. La extensión actual de este proyecto de ley daría como para un libro. No sí, para un capítulo. Podría ser un ¿no? libro, sí, Podría dentro ser del un código. libro. Hay temas sancionatorios que son
que son administrativos, que deberían ir seguramente a todo el capítulo sancionatorio dentro del código. Entonces, eso tendría que ser técnicamente revisado por los asambleístas, por los asesores, para que sea la mejor propuesta, y confiamos absolutamente en nuestros compañeros legisladores, en nuestro compañero Carlos Viteris, que hará el mejor trabajo para que haya una respuesta adecuada y que no se invisibilice la loba dentro del Código Ambiental, que ese es el temor que tenemos desde los sectores sociales, y por eso lo manifestamos con absoluto respeto tanto al Consejo de Administración Legislativa cuanto al trabajo que realizan nuestros compañeros. Es una opinión que viene sustentada técnicamente. Planteamos que la loba siga discutiéndose como una ley independiente. Esto tendrá que revisarlo obviamente el CAL. Nosotros no pasamos sobre un criterio ya emitido con el CAL, lo respetamos profundamente, pero sí llamamos a una discusión, a un debate armónico, cordial, técnico, en base a estos parámetros que hemos presentado. Muchas cosas para que no se pierdan, hay que tener presente cuál fue su origen. Quisiéramos conocer, Soledad, cómo se trabajó este proyecto de ley, cuáles fueron esas motivaciones, esos insumos que se recibieron, los objetivos que se plantea con este proyecto de ley tiene algún tiempo atrás, hace casi 2 años atrás, cuando nos reunimos con colectivos de animalistas, ciudadanos sensibles con relación al tema de los derechos de los animales, y nos plantearon algunos candidatos en ese momento que asumamos esta bandera. En aquel momento lo asumimos, dimos nuestra palabra por esa defensa de los derechos, porque consideramos que era un tema de principios. Y cuando uno defiende principios, lo hace con absoluta convicción y con fortaleza. Y en ese camino hemos venido acompañándolos y recorriendo diferentes acciones a través de también iniciativas en ordenanzas municipales, a través de esta normativa legislativa, campañas ciudadanas, socializaciones que nos permitan construir una sociedad distinta. Este es el objetivo. En ese camino hay varias acciones, una de ellas quizás la más relevante e importante, nuestra LOBA, nuestra ley LOBA, a la que les invitamos a los ciudadanos a sumarse. Posteen su foto, apoyo LOBA con sus mascotas. Si ustedes no tienen una mascota, porque hay ciudadanos que no la pueden tener porque implica una responsabilidad, y pueden hacerlo con un cartel que diga apoyo LOBA. Envíennos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas a solbuendia@hotmail.com o a nuestro Twitter @solbuendia o @lobaecuador. Estamos dispuestos a construir esa ley positiva, esa ley que involucra a todos, incluyente, que sea una respuesta no solo a los ciudadanos, sino a todo el país. Existe ya, vigente desde el 2011, por parte de la administración municipal anterior, una ordenanza que precisamente tiene que ver sobre la tenencia, protección y control de la fauna urbana. ¿Algo se extrajo de lo uno, de lo otro, se lo combinó, o se hizo un cuerpo de proyecto de ley totalmente aparte de lo que contenía esta ordenanza y de lo que contiene? Varias iniciativas de ordenanzas existen en el país, aisladas, importantes, no cabe la menor duda, y han sido también elementos que nos han permitido alimentar esta propuesta normativa, pero creemos que necesitamos un paraguas para todo el país, que permite inclusive a los otros gobiernos autónomos descentralizados municipales o los distritos metropolitanos poder generar también estas normativas de manera independiente en función de una ley marco. Creemos que esto nos va a permitir también dar esa respuesta. El tema de los perros callejeros, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos cuando atropellamos un perrito? ¿A dónde vamos? ¿A qué acudimos? ¿Quién nos ayuda? ¿Dónde buscamos esa asistencia de salud veterinaria pública? Esos son temas que hay que responder. Y creemos que existe a través de la ley el mecanismo para articular a las autoridades, porque ya existe en el COTAC cuáles son las responsabilidades y cuáles son las competencias. Y lo otro también, ¿no? Cuando a veces por satisfacer el gusto de un niño compramos una mascota, linda desde pequeña, pero cuando comienza a crecer, comienza a ser un estorbo también y se lo termina abandonando. Tener una mascota es una responsabilidad. Pero aquí hay muchos elementos. También hay que regular, porque muchas veces compramos una mascota que se ve preciosa y que a la semana tiene parvovirus porque no tenía los diferentes vacunas, porque no tenía el registro. Eso es lo que buscamos regular. No buscamos prohibir absolutamente nada con relación a la venta de las mascotas. Lo que estamos planteando es que se regule, que haya respeto de lado y lado, porque si uno adquiere una mascota con todo el cariño, además son seres vivos que le dan a uno tanto amor y uno se encariña tanto, para que ese niño a la semana, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, pierda la mascota, es muy doloroso porque son sentimientos que se han involucrado y además se siente estafado. Todos esos temas hay que regularlos en función de establecer normas claras que permitan del un lado y del otro poder relacionarnos de manera adecuada.
Hay varios aspectos que se contemplan en este proyecto de ley, por eso lo decíamos que a lo mejor no es suficiente un capítulo, sino todo un libro. Hemos revisado el articulado de este proyecto y nos encontramos, por ejemplo, la creación de este Consejo Ciudadano de Bienestar Animal, del que ya nos explicaba Soledad, que no es una institución nueva que se quiere crear, sino darle organización al sentimiento ciudadano. Hay un registro público de instituciones protectoras que también se contemplan en el proyecto. Así es, para que todas las instituciones protectoras tengan una manera de registrarse. No hay que ser solo fundaciones, es otra de las dudas que existía. No es que no tiene que ser solo fundación, no es así. Lo que hay que es registrarse, al igual que registrar a las mascotas, al igual que vacunarlas, mantener una articulación para poder realmente hacer los controles necesarios. El tema de la esterilización tampoco es un tema que te van a vender obligatoriamente esterilizados, no está eso en la normativa, pero sí campañas de esterilización para evitar esta proliferación. Cifras dicen que hay 400,000 perros callejeros en Quito. Son cifras altísimas. Eso genera pandemias, enfermedades que se transmiten, problemas de salud pública. Eso hay que controlarlo, hay que regularlo. No solamente es un problema de sensibilización. Estas sociedades se van a ir sensibilizando, pero las autoridades debemos dar respuestas adecuadas y política pública que responda a estas problemáticas. Ya vamos a hablar también sobre los centros de rescate, que no es lo mismo que los albergues. Así es. Vamos a hablar sobre los zoológicos, sobre los acuarios, sobre el transporte de animales, es decir, muchísimas preguntas que quedan todavía para seguirlas conversando aquí con nuestra invitada en la primera parte del programa, Soledad Buendía, representante de Pichincha por Alianza País. Mensajes importantes para ustedes y luego volveremos, mensajes que los hemos elaborado tanto para la radio cuanto para la televisión legislativa, porque usted está atento a los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerde que nos sintoniza en todo el país a través de la radio. 24 provincias, 4 regiones de la patria. Pero también me decían, por favor, háganos acuerdo del internet. También nos pueden sintonizar en el internet. Me decían, alguien que no la quiero mirar, pero que está aquí, que como no sale el canal en el cable, ¿cómo es que lo puede ver? A través del internet. En vivo.asambleanacional.gov.es y allí está la señal de la Asamblea con sus distintos programas. Asamblea Nacional también puede ser otra de las direcciones. www.asambleanacional.gov.es. Ahí están las direcciones. Bien, vamos con estos mensajes por la radio y la televisión legislativa y luego volveremos para continuar con este diálogo y Soledad Buendía. Continuamos con nuestra invitada, la asambleísta Soledad Buendía, quien nos está entregando importante información relacionada con el proyecto de ley orgánica de bienestar animal, LOBA. Vamos con aquellos capítulos que quedaron pendientes, claro, Soledad. La esterilización como control de la población animal está así contemplada. Así está contemplada. Creemos que esta es una política pública que tiene que emanar de los gobiernos autónomos descentralizados para resolver una problemática que está creciendo en nuestras ciudades, en nuestras parroquias rurales. Tenemos perros callejeros por todo lado, trasladando enfermedades, agresiones a niños, a personas. Esto no puede continuar. Aquí tiene la autoridad que realmente dar una respuesta y por eso esta normativa nos va a permitir saber cuál es el rol de cada uno. El Ministerio de Salud Pública tiene un rol específico. Cuando estuvimos en la comisión, pues se van debatiendo estos temas y se va puliendo. Recordemos que esta es una propuesta de ley, un proyecto para construirlo conjuntamente. Y aquí el llamado a todos los sectores involucrados, a todos aquellos que puedan aportar, hacerlo. Háganlo a través de nuestro correo electrónico. Para nosotros es muy importante recibir todos esos criterios, porque el proyecto nos parece que es importante, pero siempre será perfectible en función de una ley que nos ayude a todas y a todos. Decíamos, no es lo mismo los centros de rescate que los albergues. Así es, no es lo mismo, porque los centros de rescate son instancias públicas para poder rescatar a los animales, darles atención veterinaria, tener todos los implementos para hacerlo y dar una respuesta. Hoy, si queremos, como yo decía hace un momento, tenemos un animalito que ha sido atropellado y queremos hacer algo como ciudadanos, no podemos hacer nada, no sabemos a dónde ir, no tenemos información. Entonces queremos generar estos espacios para que desde los gobiernos autónomos descentralizados puedan
cumplir con su competencia, porque es una competencia que ya está en la Constitución, que ya está en el Código Orgánico Territorial. Mientras que los albergues son espacios donde las organizaciones de la ciudadanía, organizaciones como Protección Animal, por ejemplo, tienen espacios para rescatar también a animalitos que están en la calle agredidos, pero vamos a ir articulando para que no sea solo un voluntarismo, que haya una normativa, que hayan procedimientos, que hayan reglas claras y que todos en ese marco legal y normativo podamos dar nuestro granito de arena y construir una sociedad donde nos respetemos. De cómo una sociedad trata a sus animales, habla mucho de ella. De cómo nos sensibilizamos frente al trato a los animales, habla mucho de cómo somos como seres humanos. Aquí también hay un tema de violencia. El tema de la violencia contra los animales también refleja y nos va a permitir una alerta para políticas públicas de violencia intrafamiliar. Las cifras dicen que el 80% de los niños que maltratan a sus mascotas son víctimas de violencia o sexual o intrafamiliar. Y esto también nos da una alerta muy grande para poder intervenir como autoridades, como política pública, como Estado, frente a esas problemáticas que a veces aparecen invisibles y que luego se visibilizan cuando ya los problemas son muy graves. Estos son momentos para poder intervenir y atacar la violencia desde varios ámbitos. Recordemos que es una espiral creciente que lo que hace que las autoridades deberíamos atacarlo desde diferentes aristas también. No esperemos el problema, solucionémoslo antes. A propósito de la violencia, Soledad, los zoológicos albergan animalitos que son fruto de maltrato. Frente a ello, ¿qué dice la ley? Los acuarios, también es otro tema que se lo aborda. Regulando, el transporte de animales. Regulando en la ley, eso también tendrá que discutirse con las autoridades competentes también, la fauna urbana y la silvestre en cautiverio. Ahí hay unas dudas, ahí hay diferentes criterios, que la fauna silvestre debe ser regulada por otra normativa. Bueno, vamos a ir avanzando. Lo importante es resolver la problemática, no quien tenga en realidad el mecanismo, sino cómo implementarlo y cómo los ciudadanos pueden ser resueltos sus problemas. En el tema de circos, por ejemplo, estamos planteando la prohibición de que se utilicen animales, se maltraten animales en los circos. Creemos que esto sí es un avance importante, se está regulando y se está registrando el tema de animales silvestres en cautiverio, sea en acuarios o en zoológicos. Donde haya presencia de animales no puede haber circo. Los animales no pueden estar en circo, son maltratados, se tienen mecanismos realmente de una violencia sistemática y creemos que eso debe acabar. Y esta es quizás de la única prohibición que se establece en la ley. Es una ley que no es sancionadora, no es sino normativa, es una ley que busca educar, que busca transformarnos, no busca ser punitiva. Es una ley que busca más bien sumar, busca construir una sociedad distinta con respeto a los animales también. Y la adopción, ¿no? Motivar la adopción muy importante. De las mascotas. Podemos adoptar aquel perrito, aquel gatito que está en la calle, que ha sido rescatado, que ha sufrido etapas de violencia muy diferentes a las que otros animalitos han vivido, y nosotros podemos rescatarles, darles ese amor, adoptar. Adoptar llena muchísimo. Yo tengo un vecino al que aprecio muchísimo, que adoptó recién un pequeño perrito que además tiene una discapacidad y tiene que estar como una silla de ruedas, como un aparato especial. Y tiene que darle mucho más tiempo, es mucha más responsabilidad, pero el amor que le entrega, realmente esos son ejemplos de vida y cómo nos sensibiliza, cómo nos hace mejores seres humanos. Adoptemos una mascota, sensibilicemos con relación al tema. Las nuevas generaciones, le cuento, Nancy, que ya vinieron con el chip de la sensibilización con relación a ellos. Tenemos muchísimo apoyo en las nuevas generaciones, en aquellos niños, en aquellos jóvenes, en aquellos ciudadanos que ven esta problemática como algo importante. Estamos cumpliendo uno de los objetivos en esta charla, motivar también a ustedes para ser parte no solamente en la construcción de esta ley, que como lo ha dicho Soledad, no es punitiva, es más bien motivadora, y hacer parte de las soluciones a muchos problemas. Se ha dicho acá, la violencia muchas veces la tenemos en casa con los animales y después la expresamos con otras manifestaciones. Así es. Muchísimas gracias. Así es, invitarles a que nos apoyen, construyamos esta ley juntos, porque esa es la nueva y joven asamblea. Asamblea de puertas abiertas que construye leyes en función de los ciudadanos. Asamblea Nacional, la Soledad Buendía con nosotros aquí, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. Vamos a continuar con ese tema. Nuestro siguiente invitado es Carlos Realpe, coordinador de Bienestar Animal de la Organización de Protección Animal Ecuador,
PAE, vamos a tener más elementos de juicio. Gracias, Soledad. Encantada. Hasta muy pronto. Muchas muy buenas gracias. tardes. Mensajes para ustedes y volvemos. Ya estamos con nuestro siguiente invitado. Es Carlos Realpe, coordinador de Bienestar Animal de la Organización de Protección Animal Ecuador, más conocida como PAE. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí, listos para conversar sobre este proyecto de ley que está desde octubre del año anterior acá en la Asamblea. Hace un rato la asambleísta Soledad Buendía nos ponía al tanto de cómo ha avanzado el tratamiento legislativo respecto de esa iniciativa, que a lo mejor puede ser uno de los libros del Código Ambiental o ser tratada como una ley autónoma. En eso está todavía en camino, pero lo importante es el contenido de ese proyecto de ley. Bienvenido, y cómo ustedes se sienten y cuáles son las expectativas ante esta iniciativa. Bueno, ante todo, buenas tardes y agradecemos mucho. En realidad estos espacios son importantísimos, espacios que antes eran negados para hablar de la temática de los animales, que en realidad son los seres que están al último de nuestro círculo de compasión y de consideración ética. Ahorita ya vemos que estamos cambiando las épocas ya son mejores, el ser humano ya está viviendo o queriendo vivir en armonía con las demás especies, y esta es la muestra. Así que muchas gracias por el espacio. ¿Cómo se siente PAE frente a este proyecto? Sí, en realidad se siente bastante ilusionado. O sea, nosotros como PAE nos sentimos bastante ilusionados, porque en realidad todo este camino que en realidad PAE ha llevado ya desde el 85, desde que era una asociación muy pequeña de protección animal, después ya cuando fue fundación, etcétera, pues son entre 30 años más o menos de trabajo, en realidad bastante tortuosos. Yo en realidad soy activista y voluntario desde hace algunos 10 años, podría decir. Es de una realidad demasiado dura. O sea, en realidad, cuando estamos un poquito exteriores a esta realidad, no la sentimos como en realidad es. La Fundación Protección Animal Ecuador es una fundación autónoma, es autogestionada. A veces las personas piensan que recibimos algún tipo de apoyo del sector público. En realidad nos autogestionamos con nuestras clínicas y con nuestros propios recursos. Tenemos ahorita cerca de unos 200 animales entre perros y gatos en nuestras instalaciones, y damos siquiera anualmente en adopción a unos 1000 animales, rescatamos y reubicamos, ¿no? Entonces, pero igual es una realidad bastante amplia, ¿no? Porque mientras nosotros tenemos 200 animales en nuestro refugio, en Quito, solamente en Quito siguen habiendo siquiera unos 50.000 todavía en las calles. Bueno, Entonces, se habla de cerca de 400.000 animalitos. Así, en realidad eso es lo que también plantea la LOBA, que no hay un censo todavía serio. No podríamos hablar en realidad de unas cifras ya exactas, y es lo que plantea la LOBA, es que haya también, primero, para empezar a solucionar el problema, a que haya censos. En este caso, bueno, 50.000 o 400.000 en realidad es una realidad bastante penosa. O sea, y vemos que con los años rescatar inclusive no ha sido la solución del problema, tener refugios tampoco es la solución del problema. Inclusive con dolor le cuento que inclusive nos hemos transformado en una especie de alcahuetes de las personas que abandonan, de las familias que abandonan. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en esto solos. Hemos seguido todos estos años solos, no solamente PAE, sino todas las fundaciones y protectoras que hay en la ciudad y en el país, los animalistas independientes que rescatan por su cuenta animales, etcétera. Pero como le digo, es algo que hemos llevado solos, pero la realidad es increíble. Por ejemplo, le doy como para hacer varios casos. Para ejemplificar un poquito el tema, nosotros como fundación recibimos siquiera al día unos 60 llamadas. 60 llamadas de que el perrito está abandonado por acá, mi vecino le maltrata, está atropellado, tal cosa. Y nosotros tenemos solamente un rescatista para todo Quito. Vea Entonces, usted, ¿cómo una hacemos? situación muy grave. Es dolorosísimo porque hay gente que llama llorando. Entonces nosotros lo que más podemos hacer, si quieres, unos 3 rescates al día máximo. Vea, máximo. Carlos Entonces, ya nos decía, Carlos, claro. ¿no? Una cosa es contarles, otra cosa es la que se vive en Así estos albergues, y algo que me ha impactado. Nos hemos constituido prácticamente en alcahuetes, sí, porque la gente abandona el animal y no se descarta que sea esa misma gente la que llame a decir que el animalito está abandonado. Eso es también versus las llamadas y también las personas que van diariamente para dejar animales.
Hay el caso tal vez de los bien intencionados que rescatan o recogen y quieren dejar en PAE, o de las personas que ya no quieren tenerle más al perrito por cualquier sea razón y quieren dejar en PAE. O sea, y las más descaradas son, obviamente, con las disculpas de ese término, pero que abandonan en PAE. O sea, abandonan a las afueras de PAE cachorritos en costales, cachorritos en cajas, perros amarrados en el poste, inclusive entran a PAE y dejan en algún cuarto que dentro de la clínica. O sea, la realidad es tenaz. ¿Eso ocurre? ¿Eso claro, ocurre? Y eso ocurre a diario. A diario, además. A diario. Entonces, estar adentro de eso es una cosa de locos. Debe ser. Entonces, nosotros ya para crear el puente entre LOBA estamos ilusionadísimos con LOBA, somos parte de los colectivos LOBA. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta solución tenemos que caminar todos para dar una solución. ¿Cómo darle solución? Entonces, ¿Qué la solución, ustedes? por ejemplo, es que nosotros no es que queremos botar la responsabilidad del Estado, etcétera. No se quieren lavar las manos. Es de todos, es integral. Entonces, es tanto de las protectoras, de los animalistas, como de la comunidad en general, muy aparte de que les interese o no los animales, porque también es un tema de salud pública, como ya mencionamos en las anteriores entrevistas, y del Estado, porque nosotros como fundaciones limitadas de dinero, somos privadas, etcétera, no podemos hacer todo lo que se tenga que hacer. Tal vez podemos hacer un poquito aquí en Quito, pero hay zonas rurales en el país donde este tema es en realidad mucho más incontrolable. Entonces, donde ahí entra la LOBA y la LOBA autónoma y íntegra que queremos. No quisiéramos que sea parte del COA. código? ¿Por qué? Porque si entra como parte del COA sería desmembrada en artículos y en realidad quien tendría la responsabilidad de llevarlo a cabo a la práctica sería el Ministerio de Ambiente. Entonces, como LOBA, nosotros lo que proponemos es que las responsabilidades sean para los GATS, para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Entonces esto ya sería una mayor forma de aplicación porque cada lugar tiene su problemática específica. En Quito es un problema, pero en Esmeraldas es otro problema, así, ¿no? Entonces, cada municipio tiene que hacerse cargo de acuerdo a su propia realidad. Ahora, lo que decía el asambleísta Buendía es que se necesita una norma general para todos. Y claro, ya después ir particularizando en cada uno de los gobiernos seccionales. Exacto. Pero se necesita una norma general que no da lo mismo estar en el código que tener autonomía por parte de esta ley. Claro, como le digo, no da lo mismo, porque en realidad si estamos dentro del código, el que tiene que actuar es del Ministerio de Ambiente y en realidad tiene otros tratamientos, porque el Ministerio de Ambiente donde más se concentra es en la fauna silvestre, por ejemplo, que es la fauna donde... Y lo doméstico vendría a quedar de poco de lado, doméstico es algo que tiene que ver bastante con lo que es la fauna urbana, por ejemplo. Y la fauna urbana tiene otros tratamientos. Por ejemplo, aquí en el municipio de Quito tenemos nuestra ordenanza 048. Así es. Donde ¿Cuánto ha ayudado esa ordenanza? Ayudado, sí ha ayudado. O sea, ha ayudado, pero no como debería ayudar. Porque en realidad una ordenanza sin un paraguas, como sería una ley que esté a su vez amparada por las garantías constitucionales, no es muy aplicable. O sea, nosotros podemos tener una ordenanza, pero hay una policía metropolitana que no está educada como para actuar en temas de maltrato, por ejemplo, y que tampoco tiene los recursos necesarios. Entonces, ha habido casos de que en PAE las personas llaman, por ejemplo, al municipio, hacen su denuncia y el municipio les remite a PAE. Entonces, no solucionó nada. Exacto. Aumentó un trámite más. Exacto. Y da una impotencia tenaz, porque nosotros no podemos hacer más de lo que ya hacemos ahorita. Entonces, muchas veces los usuarios también se enojan con nosotros, nos dicen, pero es que son protección animal y que, etcétera. Pero nosotros hacemos lo que podemos. O sea, hay que entender que es una fundación que nos desvivimos por los animales, pero que no somos superhéroes, o sea... Seamos todos, tenemos que ser todos parte de esta gestionar solución. El cambio. Entonces, por eso mismo nosotros queremos la LOBA autónoma para que se gestione como debe ser, ¿no? A través de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados y que cada municipio lleve su responsabilidad. Un minutito me queda, Carlos. ¿Qué hacer para ustedes no perderle de vista al proyecto de ley y que siga por la ruta que ustedes creen la más conveniente? Claro, ahorita, empezamos ya también el proyecto con la entrega de la ley el 30 de octubre.
fue tan lindo. Lo que tenemos que seguir es seguir insistiendo, ¿no? Obviamente con todo el respeto del caso. Nosotros como movimiento animalista somos ya un movimiento que más que movimiento social somos una sociedad en movimiento y madura y fuerte, y ahorita ya estamos organizados, tenemos ya tenemos profesionales de nuestro lado, etcétera, y tenemos que seguir, toda la ciudadanía en general tiene que seguir el caso, ¿no? Puede seguirnos por las redes sociales, a través de Loba Ecuador, a través de PAE, Protección Animal Ecuador, por ejemplo, y si hay alguna cosa que actuar, pues vamos a venir acá a la asamblea de una manera festiva, vamos a hacerles de acuerdo a los asambleístas que tienen que debatirla, y también a través de las redes sociales. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a Carlos Realpe, coordinador de Bienestar Animal de la Organización de Protección Animal del Ecuador, el proyecto de ley Loba. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias también a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo. Muy buenas tardes.